absoluto. Quiero decir, las protagonistas de esta serie tienen sus circunstancias personales y todo lo que está delante de la pantalla significa, en el sentido de tan importante es que sean una gitana y una mexicana, como que sean Kellys, como que sean jóvenes, como que sean de Valencia, como que estén, o en Valencia vamos, como que estén precarizadas, pero también que tengan una novia con la que lo han dejado y un exmarido insoportable, o una familia que te apoya más, o a la que tienes que apoyar tú. Todo significa, y en realidad nosotros queríamos crear personajes con los que quisiéramos estar con ellas en cualquier situación, ir con ellas en cualquier situación, y que se parecieran un poco a la realidad. Y en ese sentido pues no pasamos por alto sus circunstancias, pero tampoco hacemos de sus circunstancias la trama principal. Quiero decir, las han metido en un follón del carajo por ser lo que son, y eso implica pues eso, por ser precarias, por ser pobres, por ser nadie, ¿no? Frente a el poder de la gente que les ha jodido la vida. Pero más allá de eso, quieren salir adelante y salen adelante por otras razones, como su corazón, su lealtad, su inteligencia, sus recursos, y también se meten en líos por lo contrario, su miedo, su vergüenza, su pereza. Entonces, bueno, no hay intención. No, en realidad, si es una serie sobre algo en concreto, por decirlo de una palabra, es una serie sobre la amistad. Es una serie sobre la amistad de dos amigas, o sea, de dos mujeres. Y eso es lo que hace que sean amigas de manera honesta y de corazón y real frente a la manera interesada y buscando un objetivo del resto, que es lo que las hace... Esa sería seguramente la lucha de clases más clara, ¿no? Es como la gente con la que pelean se mueve por unos intereses claros de codicia, ambición, incluso reivindicación, en el caso de Eduardo, de su dignidad herida o lo que quieras, pero en principio están dispuestos a traicionarse sin ningún problema por conseguir lo que quieren. Estas dos personas, estas dos amigas, no están dispuestas a traicionarse, de hecho al contrario. Es más fácil para ellas sacrificarse por su amiga que ser egoístas con respecto a su amiga. Y eso, pues no sé si tiene que ver con la clase, pero en este caso así es como ocurre. Sí. No nos lo imaginamos, pero rezábamos porque lo hubiera en realidad. Era como, o sea, ya puede funcionar esto, porque el 90% de la serie son ellas, en el sentido de que están todo el rato en pantalla, todo lo que ocurre les ocurre a ellas. Siendo una serie coral, ellas son las protagonistas absolutas, por decirlo de alguna manera. Y rezábamos porque hubiera química. Con Carolina, cero sorpresas, porque es de las mejores actrices que tenemos en este país. O sea, es una cosa exagerada. Y desde el minuto 1 fue como, madre de Dios. O sea, la primera prueba de casting fue como, es de sí, ya está. O sea, no hay mucho más que decir en realidad. Encontrar a Camila siendo mexicana fue más complicado porque conocemos menos la industria de allí. Pero en cuanto las vimos en el primer Zoom, que fue la cosa más torpe en el sentido de interrupciones todo el rato, prueba del mundo. No por ellas, el wifi fatal, el Zoom, María Rodrigo desesperándose, la directora de casting en plan, por favor, no me ha fallado la conexión en la vida, ¿qué pasa? Bueno, que estamos en México, hay una diferencia horaria, y aún así, pero las vimos y fue como... por encima del follón que fue hacer las cosas en una pantalla pequeña y a distancia, ya desde el principio se reían mucho una con la otra, se apoyaron mucho, y dices, esto es lo que queremos que haya en pantalla. Siendo muy diferentes, que era también parte de la clave. Ya son muy diferentes, pero a la vez encajaron súper bien y tenían mucha química. Y bueno, pues es que son ellas, es que no hay miles de cosas. Hay muchísimas cosas en España. Es que claro, es abrir... Héctor y Gaby además son valencianos y están muy interesados los dos en la historia de la corrupción valenciana, que esto es una frase que tiene más años que un bosque, pero alguien dijo una vez que la corrupción es como la paella, se hace en toda España, pero en ningún sitio como en Valencia, ¿no? Y bueno, tenía sus peculiaridades, incluso estéticas y demás, que es un código muy reconocible para los valencianos, pero creo que ya es exportado a toda España, ¿no? Sí. Cuando dices han detenido a la esposa de un corrupto valenciano que tenía 8 millones de euros metidos en un oso disecado que tenían en el salón, es que no dices, ok, ya sé cómo va vestida esta persona, sé cómo habla, sé cómo camina por el mundo, como por tierra conquistada. Sí teníamos referentes, pero vamos, de la pura actualidad. Sí, además el personaje de Lucrecia, el de Adriana Torrevejano, yo creo que en su momento, hubo un momento en el que el personaje era más mayor. Sí, es cierto. Y lo rejuvenecimos precisamente por buscar referentes más modernos y más presentes en esta nueva política, por decirlo así. Claro. Y de pronto, claro, cuando llegó ella, empezó a hablar de tal, y he visto no sé qué y tal, y se me ha ocurrido, empezó a hablar de 1000 personas, que fue como de, vale, o sea, correcto, mételo todo en el mismo saco y lo filtramos a ver cómo queda. Y la verdad es que sí. Estuvo bien. Pero sí, hay 1000 referentes. Fíjate que empezamos a escribirla hace tanto que, estando ya Ayuso en pantalla, digamos, había gente que le recordaba a otras mujeres más o menos del mismo perfil, jóvenes, ambiciosas, pues desde una Inés Arrimadas hasta una Begoña Villacís, pasando por Ayuso, casi cualquier política de esta cuerda, ¿no? Sí, están todas ahí. O sea, son todas ellas, el personaje, la verdad. Pero sí, hay un poco de eso, claro. O sea, hay un poco de
si hablas de políticos, pues hablas un poco de hipocresía, hablas un poco de mentiras, de engatusarte al público, de encontrar, bueno, de generar una imagen. Y el personaje de Lucrecia es toda una imagen de cara. O sea, su única preocupación es qué va a pensar la gente. Sí. De hecho, su principal conflicto con Néstor es, o sea, tú no puedes estar haciendo nada de esto porque si alguien se entera, a mí se me cae el mundo encima. Quiero decir, es su imagen constantemente como leitmotiv para todo lo que hace. Entonces, claro, bueno. Lucrecia, por supuesto que es corrupta, pero Lucrecia levanta un teléfono y llama a un juez, a un comisario, a un empresario, gente también discreta. Y claro, lo que le echan cara a Néstor es como eres un poco gañán. Amigo, tú levantas un teléfono y llamas a unos rusos, ¿quiénes son? Y si dan el cante y si se entera toda Valencia, yo estoy en campaña. Entonces, bueno, sí. Tienen ahí su... poquito a poco. Sí, ha sido la parte más difícil al final, es encontrar el tono, porque si el tono es abstracto en realidad, nunca sabes cuándo te estás pasando, cuándo no estás llegando. O sea, creo que hemos encontrado un equilibrio que ha sido a base de mucho trabajo con directores y directoras y con actores y actrices por encima de todos los demás. O sea, Silvia en ese caso, y tiene todo el sentido lo que dice, es un personaje que es el payaso serio, por decirlo de alguna manera, su comedia funciona por contraste con el resto, y Silvia es el único personaje que tiene un pie en cada universo. Ella está hablando directamente con los malos, por decirlo así, y está hablando directamente con ellas. Y la manera de vivir ese drama por parte de las dos protas y por parte del resto es muy diferente. Entonces, claro, por un lado se encuentra a dos personas superadas y diciendo ay Dios mío, ¿qué nos va a pasar? Nos van a matar. Y por otro lado es gente calculadora y fría o gente más miserable o gente que son realmente los responsables de lo que ha ocurrido. Entonces, ella estaba entre dos aguas complicadas. Pero sí que, al final el trabajar el tono ha sido, sobre todo, encontrar la comedia en la que nos riéramos, pero quisiéramos, que siguiéramos en realidad creyéndonos todo lo que ocurre. O sea, había chistes y gags y situaciones que fuimos quitando porque de pronto decíamos, esto es muy gracioso en sí mismo, pero si hacemos esto, a partir de aquí, quiero decir, ya no salimos de aquí. O sea, hay como el medir el humor que no fuera demasiado absurdo, demasiado loco ni demasiado bestia, nos ayudaba a seguir creyéndonos todo lo que ocurre. Claro. A veces la verosimilitud es importante para unas series, pero no tanto para otras, y en este caso para nosotros lo era. Sí, al final cuando piensas en cosas a las que podría parecerse en un momento dado, dices, sí, pero solo un poquito. O sí, pero solo esta parte. Dices, ¿corrupción en Valencia? Crematorio. Dices, hostia, no se puede parecer menos a crematorio. Pero corrupción en Valencia. Sicarios rusos peligrosos y chungos y no sé qué. Nasdrovia. No, tampoco se parece a Nasdrovia. Pero bueno, ok, sicarios rusos. Vas mirando y dices, bueno, cada serie, por lo menos en España, que es el proceso que conocemos, encuentra su propio camino. Y aunque puedan tener un punto parecido de partida, un tipo de humor, un tipo de tal, no se parecen en ninguna en nada, ¿no? Los Hombres de Paco tenía una millonada de audiencia entregada y Machos Alfa ha tenido otra. Y dices, bueno, o Aida, ¿no? Son distintos tipos de comedia y al final si consigues depurar y encontrar tu tono y la gente lo reconoce y le gusta, pues ya lo tienes hecho. Intentamos hablar más de Sin Huellas que de ninguna otra serie. O sea, pensar que teníamos muchos referentes que sabíamos que estaban, pero no pensar en ellos prácticamente nunca. Pensar solo en la serie que queríamos, en realidad. Sí. Bueno, teníamos en mente una cosa que lo tenemos siempre presente en sala de guión cuando estamos escribiendo cualquier cosa, que es que todo el que hable tenga razón. Porque si tú no entiendes o no te crees el motivo de un personaje para hacer lo que hace, luego es dificilísimo, justificable que no parezca gilipollas cuando hasta ese momento no lo has sido, o loquísimo cuando hasta ese momento has sido sensato. Entonces, si tú quieres llevar la trama por un lado y para eso necesitas que un personaje haga algo que jamás haría, es como párate, busca una manera de que esta situación ocurra como quieres que ocurra, sin traicionar a nadie. Y en ese sentido buscábamos, por ejemplo, que los malos no fueran villanos de opereta, de eso de voy a quemar el orfanato. ¿Por qué? Porque odio a los huérfanos. Nadie hace eso. Si este señor quiere quemar el orfanato, tiene que tener un motivo y un motivo que tú puedas entender. Incluso en un momento dado que puedas estar a favor. Es como que queme el puto orfanato, porque si no lo quema ya, no hay una carretera para que llegue a este pueblo el agua. Y tú dices, ok, tiene su sentido. Entonces nuestros malos, los Rosselló, por ejemplo, todos tenían motivaciones súper claras y nuestras chicas también. Cuando tienes un momento de parece que ya se tranquiliza la cosa y que vamos a tener una solución, pues de repente a una de las dos se le ocurre, tío, si cogemos un poquito el dinero para que no te vayas con una mano delante y otra detrás, venga, venimos y lo hacemos, ya está. Y por supuesto sale mal. O se te ha olvidado algo, das la vuelta a recogerlo, porque ¿cómo vas a dejar eso ahí que compromete a tu amiga en el crimen? Y por supuesto te vuelven a pillar. Sí, hay decisiones muy locas o más extremas, pero que para nosotros están ancladas en el personaje y la parte emocional. Siempre que nos atascamos con una cosa que no nos sale, es como vamos a tirar de personajes. ¿Cómo llegamos hasta aquí siendo los personajes y nadie más los que harían esto? O sea, entender por qué hace cada uno lo que hace. Que pensar en cada uno como el protagonista de la serie es una cosa que hacemos mucho. Sí. Y
esto es, creo, dentro de que la comedia también permite cierta elasticidad en el sentido de Sí. que hay cosas en las que dices, vamos a subir un poco el volumen porque es gracioso. Quiero decir, esto es divertido y para que sea divertido tiene que estar un poquito más extremado, pero un lugar del que podamos recoger cable y volver. Claro. Pues lo hablábamos también bastante durante el proceso de escritura, que en realidad nos ha salido gente muy española, en el sentido de, bueno, que era lo que pretendíamos también, ¿no? Incluso los rusos, que no dejan de estar criados en Alicante. Pensábamos en las peores, incluso tragedias que sufre el país, un atentado, una catástrofe de algún tipo, en el Filomena, en cualquier parte, en el COVID. A los 20 minutos del titular ya hay gente haciendo bromas. Hay un meme en algún lado. Y no es por una falta de respeto, es lo que llamamos alivio del luto. O sea, por algún lado te tiene que salir la tensión de estar pasando un momento terrible, mucho miedo, mucho dolor, lo que sea, te sale por ahí. Lo que dicen también mucho, esto sí que es muy español también, que en ningún sitio te ríes tanto como en un velatorio. Porque de repente la gente empieza a recordar anécdotas, te ríes, ocurre algo que destensa de repente. Y en este sentido nosotros teníamos personajes que no fueran payasos per se, ni muchísimo menos, pero gente que en circunstancias concretas y enfrentada a determinadas situaciones pudiera reaccionar de maneras, bueno, cómicas para el espectador, incluso para ellos mismos a veces. Sí. Sí. Creo que el mejor ejemplo del alivio del luto y la persona que creo que mejor hace eso en este país es Almodóvar, y no hay nadie más entendido fuera de España que Almodóvar. Creo, Totalmente, que cuenta los peores dramas personales, emocionales, familiares, rodeados de chistes muy graciosos. Sí. Pero también se hace fuera, ¿eh? Hay una especie de comedia de acción, a veces británica, por ejemplo, como Happy Valley, que no se corta en lubricar la tensión y darle, ¿no?, un poco de flow cómico cuando lo pide. Sí, es que la vida lo pide, ¿no? Tampoco... Claro. Sí, al final es que la vida lo pide. Es como... Es difícil ser una persona oscura y atormentada el 100% del tiempo. Muy complicado. Porque te mueres por dentro. Se publicó una vez un libro de chistes de... No sé si era de Auschwitz o de Mauthausen. A ver dónde vas. No, chistes del gueto judío en Varsovia. Y eso es una recopilación de los chistes que hacían en la época. Chistes de cámaras de gas, de trenes de la muerte, de hace mucho que no veo al primo Jacob. O sea, era como, pero estaban muriendo. Y haciendo humor, qué remedio. Así que nosotros igual. Sí.